Bendiciones a todos nuestros amados hermanos y hermanas en la fe de Cristo que se conectan a través de estas redes sociales y a través de este su podcast Iglesia Buenas Nuevas RD desde la República Dominicana para todo el mundo. Un abrazo grande de parte de nuestra iglesia en República Dominicana. Les saluda a su hermano Darling Ureña y junto a mí siempre mi compañero de batalla, mi hermano Daniel Ruiz. Dios les bendiga una vez más aquí, gozosos, contentos de poder compartir con ustedes una palabra viva y eficaz, una palabra a la que siempre exalto diciendo que produce un buen resultado, una palabra de consuelo, una palabra que sana, que liberta, porque así es la palabra del Señor, una palabra viva y eficaz, una palabra poderosa. Así que disponga todo su ser para escuchar y para recibir esta palabra que con todo el amor y la gracia de nuestro Dios, en la obra y poder del Espíritu Santo, nosotros les comunicamos por medio de estas plataformas, esperando que tenga mayor alcance y que la palabra de Dios pueda correr y pueda fluir en todo el mundo, desde República Dominicana para el mundo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Pues sí, entonces, mis hermanos, cuánta gran bendición ha sido estas semanas que hemos estado trayendo temas, un tema tras otro, un tema de familia, un tema de sacerdocio, un tema de buen creyente, de todos los temas. Así que no se pierda ninguno de estos programas. Vaya buscándolo, vaya viendo los títulos, vaya viendo cuál es el que más se apega a su necesidad y entonces usted puede entre ellos escoger o verlos todos también y de ahí sacar una gran enseñanza de la palabra de Dios. Nosotros contentos de siempre traer una palabra de bendición y de vida que pueda, ¿verdad?, aportar a su vida de fe mucho más de lo que usted tiene en este momento. Recuerde compartir el programa, darle like y activar la campanita de notificaciones para que siempre que haya un programa, sea este u otro, porque hay programas todos los días de la semana, a usted le pueda llegar sus notificaciones. En este día, bueno, la semana pasada estuvimos compartiendo un tema muy interesante sobre la levadura, ¿verdad? Y la ofrenda que agrada al Señor, salada, ¿verdad? Como decíamos, que es un tema que usted debe buscar en el programa anterior. Y hoy vamos a tratar un tema que habla sobre el reino del Señor y las bendiciones del reino. Amén. Todos sabemos que el reino de los cielos, el reino del Señor, es el gobierno de Dios, es la autoridad de Dios establecida en el cielo y en la tierra. Y la voluntad de Dios. Y esto tiene, ¿verdad?, consecuencias buenas para los que lo obedecen y, bueno, consecuencias difíciles para los que no se apegan, ¿verdad?, así es, a la voluntad del reino de Dios. Amén. Agradecemos al Señor por siempre permitirles a ustedes y a nosotros traer este espacio a ustedes para conectarse, para que sí puedan
crecer y avanzar. Bueno. Pues ciertamente todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús hemos recibido un reino. Hemos sido trasladados de las tinieblas al reino de la luz por medio de nuestra fe en el Señor Jesucristo. Recuerdo que Nicodemo se sorprendió muchísimo cuando el Señor le dijo que era necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de Dios y para poder ver el reino de Dios. En aquel momento esa era una frase totalmente revolucionaria, una frase jamás escuchada, tanto que un maestro de Israel se sorprendió y dijo, pero ¿cómo es posible que un hombre... Se fue a lo lógico, sí, inmediatamente. Se fue a lo lógico, se fue a lo literal y dijo, pero ¿acaso puede un hombre entrar por segunda vez, después de viejo, entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y es entonces cuando el Señor le dice, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu, exacto, no puede entrar en el reino de Dios. Y ciertamente nosotros hemos recibido ese reino, pero ese reino tiene, bueno, de antemano ya ahí estaba implícita o explícita un requerimiento para poder entrar y de aquí había que nacer de nuevo. Claro, no era algo que de forma, vamos a decir así, de forma natural o de una forma humana, humanamente hablando, no era algo que tú lo manejaras dentro de lo natural o lo carnal, sino que era algo totalmente distinto y debe ser así para que el hombre tenga que de alguna forma moverse, movilizarse de donde está y entrar a esta dimensión, que es una dimensión diferente, que es la dimensión del reino de Dios. Fíjate que cuando Jesús hace comparativas, siempre dice, ustedes dicen esto, mas yo digo o la palabra de Dios dice, o el Señor dice, ¿verdad? O el reino, lo que quiere decir es, las cosas en el reino se hacen de tal manera. Ustedes dicen se hacen así, pero en el reino yo digo se hacen de tal y tal manera. Sí, y creo que lo primero que deberíamos nosotros entender es que esto es algo que es de Dios para nosotros. Si podemos utilizar el término concebir, concibe Dios el reino y nos los entrega. Pero no al revés, no es el hombre el que da el reino. Entonces, si hay alguien que te entrega algo, se supone que ese alguien por lo general, ajustándonos al contexto de lo que estamos hablando, es alguien que conoce lo que está entregando y que además te puede dar el lineamiento para tú hacer uso de lo que te está entregando. Entonces, lo primero era que había que nacer de nuevo. Bueno, ya nosotros somos nueva criatura. Todos aquellos que hemos confesado el nombre de Jesús, somos nuevas criaturas. Hemos nacido por el Espíritu. Y es un tema muy interesante, el tema de haber nacido por el Espíritu, porque es el tema que habla de uno de los temas que puede sonar cliché, pero que a veces ser tan repetitivo termina como que abrumando el entendimiento y aquello pasa como algo que ya no tiene mucho sentido para nosotros, pero el tema de la identidad es algo muy importante, inclusive para formar parte de este reino. Pero el tema que nosotros queremos tratar puntualmente hablando es que hay bendiciones que se adquieren por medio de ese reino. Ahora, ¿cuál sería la forma de nosotros conocer esas bendiciones que hay de ese reino? ¿Cuál sería el vehículo, el medio que Dios utiliza para que nosotros conozcamos? Porque ciertamente es así, lo confirma Hebreos capítulo 12, verso 28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Entonces, yo quiero que vayamos a la segunda carta del apóstol Pedro para que leamos en el capítulo 1 a partir del verso 3. ¿Cómo nosotros podemos adquirir las bendiciones del reino? El apóstol dice en el verso 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. El 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas,
para que por ellas llegaseis a ser participantes. Oiga esto, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Por lo menos lo podemos dejar hasta ahí. Pero el Espíritu nos está diciendo por medio del apóstol Pedro que nosotros somos participantes de la naturaleza divina y hemos recibido preciosas y grandísimas promesas gracias al conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Me está diciendo las Escrituras que hay un conocimiento que yo debo tener para alcanzar la conciencia del reino. O sea, yo no estoy dentro de un reino de manera inconsciente. No se puede estar en este reino de manera inconsciente. Exacto. Porque no es que se pronuncia, no es que se hace una etiqueta y la cargo tal vez en mi vestimenta o tal vez en una cadena, en un collar que dice yo soy del reino. No, no es así. Yo he sido trasladado a un reino que puede sonar extraño para lo natural, porque no es natural, sino que es espiritual. Pero es un reino muy real. Y es un reino que no solo es real, sino que Dios ha suministrado el conocimiento de ese reino. Pero ¿qué sucede? ¿Cómo estamos nosotros encarando eso? ¿Cómo nosotros estamos abordando el reino? ¿Cómo lo estamos recibiendo? ¿Cuál es la visión que yo tengo del reino que he recibido? El concepto que yo tengo del reino que he recibido. Porque de ello va a depender cómo me desenvuelvo yo en el reino que he recibido. Y el reino habla sobre la naturaleza del rey del reino. O sea, el rey del reino expresa su voluntad a través de su gobierno, la forma de gobernar que tiene, vamos a decir así, en este caso no se compara con el Señor, pero vamos a decir un mandatario humano. Su forma de gobernar en gran parte depende de su propia naturaleza, de cómo está compuesto internamente. ¿Cuál es la forma en la que sus pensamientos se conducen? Pues de esa misma forma va a ejercer su reino, su dominio, su gobierno sobre los demás. Así es. Y obviamente la comparación es muy lejana, pero el Señor en este caso, al ser un Dios con todas las cualidades, para ejercer un reino como debe ejercerse. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que hay un reino humano que se estableció por medio de la caída de Adán y Eva, que prosperó en su maldad. La Biblia dice que los designios de los hombres iban de continuo al mal. O sea, ese reino natural prosperó en maldad, creció en maldad. Y se multiplicó tanto la maldad que el amor incluso de las personas correctas se enfrió. Entonces, todo ese reino se opone al reino de, porque este reino es un reino tangible, es un reino de lo lógico, de lo físico, de lo normal, de lo que nosotros le llamamos natural, ¿verdad? Y obviamente este reino natural también fue creado por el Señor. Ahora, el hombre corrompió este reino, el reino natural. Por eso tuvo que venir un reino que no era natural. Jesús hizo énfasis diciendo esto: si mi reino fuera de esta tierra, un reino natural, pues las cosas fueran diferentes. Pero mi reino no es natural. Mi reino es sobrenatural. No, porque el reino natural va a actuar naturalmente. Exacto. Pero el reino sobrenatural en lo sobrenatural. Ahora, yo creo que un buen punto de partida para desarrollar y entender este tema es, ubicándonos ahí mismo en la segunda carta del apóstol Pedro, es que él dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina y que nosotros hemos recibido preciosas y grandísimas promesas. Yo debería hacerme esas preguntas. Exacto. ¿Cuál es la naturaleza divina de la que yo soy participante? ¿Cuáles son esas grandísimas promesas que yo he recibido en el reino
¿Cuáles son? Pienso que ese sería el punto de partida. Deberían ser buenas preguntas. ¿Por qué? Porque me está diciendo el Espíritu que me han sido dadas estas cosas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria excelente. O sea, aquel que no tenga el conocimiento del que da el reino, del que está llamando, no puedes, aunque tenga promesas, aunque se le hayan asignado promesas, aunque esté participando en la naturaleza divina, él no sabe lo que ha recibido. Él no entiende lo que ha recibido y por lo tanto, grandes son las bondades del reino, pero tú no vas a recibir más hasta que tú no empieces a hacer lo que dice entonces el versículo 5 de la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 1. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Porque cuando yo tenga todas estas cosas, entonces me dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ese conocimiento, esa diligencia que yo voy a aplicarle para entonces añadirle a mi fe virtud, porque como decíamos, creo que lo llegamos a mencionar en algún momento, no es solamente decir yo tengo fe, sino que esa fe debe tener efectos. Exacto. ¿Cuáles son? ¿Qué manifiesta? ¿Qué certifica la fe que tú tienes? Y entonces dice, añádele a esa fe virtud, pero entonces esa virtud añádele conocimiento. Que vaya por etapas. Sí. Que o no sea, hay una cadena. Exacto. Hay una cadena de valores, por decirlo de alguna manera, que tú tienes que irle añadiendo a ese conocimiento para poder participar de la naturaleza divina, para poder recibir las grandes promesas, porque nosotros pudiéramos venir hoy mismo, darling, en este momento, nosotros pudiéramos empezarle a decir a la gente, mire, usted tiene la promesa de tal, usted tiene la bendición de tal, y empezar a darle un catálogo, una lista, ¿verdad?, de bendiciones, pero no es propiamente ese el objetivo de nosotros. El objetivo de nosotros hoy es crearle la conciencia a usted de que usted es participante de un reino que tiene grandes bendiciones, que tiene grandes promesas, pero que usted tiene que hacer la parte suya. Y claro, es conocer, es adquirir ese conocimiento. Empaparse de lo que se trata del reino. Porque yo te voy a decir algo, comparativamente hablando otra vez. Cuando una persona nace en una nación cualquiera, cuando nace, ya nace con un número de ciudadano, que es su número de identificación de nacimiento. Así es. O el número que posteriormente se conoce como el número de la cédula. ¿Verdad? Por lo menos en nuestro país sucede así. No sé en otros países, pero tengo entendido que en la mayoría de los países, cuando nace un niño, ya nace como un ciudadano participante de un número de ciudadano. Y eso por hablar del número. Todavía él no ha ejercido un derecho constitucional, pero ya él tiene derechos constitucionales. Exacto. Que lo cubren y que lo representan, ¿verdad? Derechos sobre el niño, derechos de no sé qué, todos esos derechos ya están sobre él y él no sabe ni siquiera de qué se tratan, ¿verdad? Y según va avanzando en la vida, es que él entiende que ya él no es, que él no es solamente un vamos a decir así, un adquiriente inconsciente de los beneficios, sino que él dice, no, pero ya yo sé cómo es que las cosas se manejan, como adulto ya yo sé por dónde tengo que dirigirme para que las cosas buenas que tiene mi nación puedan caer en mis manos. Y haciendo una comparativa también tiene mucho que ver con el reino de los cielos. La palabra de Dios declara y hace una comparativa y dice, cuando el príncipe es niño, aún siendo señor de todo, creo que en Proverbios es que lo dice, aún siendo señor de todo, debe estar bajo el cuidado de alguien más, hasta que tenga la madurez suficiente. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta de los Gálatas. Exacto, hasta que tenga la madurez suficiente para tomar la responsabilidad de un reino, de un gobierno. Sí.
pero mientras es niño, dice que no hay diferencia entre él y un siervo. ¿Sabe por qué? Porque no tiene conciencia de su herencia ni de lo que a él le corresponde. Así mismo. Como persona. Entonces, lo mismo sucede en este caso. Cuando yo no me empapo de las cosas que corresponden a mi reino, al reino en el cual yo fui injertado por parte del Señor, cuando yo no puedo o no tengo la capacidad de entender que soy un hijo de Dios y que las cosas que están allí fueron escritas para mí, para mi obediencia y para mi beneficio, entonces yo no puedo ser participante de un reino que no conozco. Así bien. Dice, de hecho, sigue diciendo el apóstol Pedro en el verso 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Pero entonces sucede lo mismo. O sea, cuando yo no tengo esta conciencia, por lo tanto, yo no tengo visión de reino, aunque esté en el reino. Y si acaso tengo, es muy corta la visión, porque me hace falta ese conocimiento que me permite entonces echar mano, posesionarme de las bendiciones del reino. Es simplemente por eso. Entonces sigue diciendo, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero mira, lo más grande de esto, Darling, es que estos no son temas en sí novedosos. No. Estos no son temas en sí que la gente no es que no las conoce, pero son temas que pasan desapercibidos. Y nosotros estamos hoy aquí, como dice el apóstol Pedro, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas y que vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Nosotros vamos a repetirlas las veces que sean necesarias para despertar la conciencia. Ahora, hay algo que la gente tiene que hacer, la gente del reino tiene que hacer, y es que la gente debe evitar incurrir en la dureza de corazón. ¿Qué es la dureza de corazón? Hay una parte en el profeta, yo quiero leer lo que dice el profeta Zacarías en el capítulo 7, porque allí nos define mucho lo que es la dureza del corazón. 7, vamos a leerlo desde el verso 11, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primero. El profeta está diciendo allí que la dureza del corazón consiste en que una buena palabra como esta que nosotros estamos suministrando hoy por la voluntad de Dios, por la gracia de Dios, entonces la persona no tenga la disposición de escuchar esta palabra, de abrazar esta palabra, de atesorar esta palabra, de ponerla en práctica, sino que todo lo contrario, no le da el valor, no le da la importancia. Eso es dureza del corazón. Y mire lo que le dice el apóstol Pablo a los Efesios en esa carta, en el capítulo 4, en el verso 17, dice, amados, yo les ruego que no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos de la vida de Dios, ajenos de la naturaleza divina, ajenos de las promesas del reino, de las bendiciones del reino, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por qué? Por la dureza de sus corazones, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, dice, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Porque si yo no tengo el conocimiento del reino y en mí solamente abunda el conocimiento de los rudimentos del mundo. Y las reglas del reino no están sobre mí, bueno, pues entonces el temor de Dios tampoco. Si las reglas del reino, que son aprendidas a través de la palabra de Dios que el rey del reino nos dejó, no están en mí, entonces tampoco el temor al rey del reino lo tengo. O
sea, eso es una cosa que nosotros tenemos que estar claros. Jesús le decía a los Jesús le decía a los discípulos en Mateo capítulo 5, verso 20, porque si vuestra justicia no fuere mayor que las de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, cuando dice no entraréis, algunas personas creen como que el reino de los cielos es más un lugar que una naturaleza en sí de Dios. O sea, donde está Dios está su reino. Es lo que quiero explicar. Y hay gente que creen como que van a ir a un lugar específico, a donde está el reino. No, el reino lo arropa todo. Sí, porque se imaginan una infraestructura física. Se imaginan, ¿verdad? Una ciudad, un no sé qué, y todo eso. Entonces eso también distorsiona un poco la mente del reino. Nosotros estamos ya de por sí viviendo el reino aquí en la tierra. Así es. Porque el reino de Dios es su autoridad. El reino de Dios es lo que Jesucristo vino a traer cuando Él comenzó diciendo a todo el mundo en Mateo capítulo 3, verso 2, arrepentíos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Wow. Mira, y Jesús, ahora que mencionas esa parte, Jesús cuando los fariseos blasfeman contra él, porque dicen, es hecha fuera los demonios por Belcebú, blasfema contra el Espíritu. El Señor les dice esta palabra. Si yo echo fuera los demonios por Belcebú, entonces su reino está dividido. Pero si yo echo fuera los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Fíjate lo que es la manifestación del reino. Cuando hay sanidades, cuando hay libertad, cuando hay consolación, cuando hay paz, cuando hay nuevas criaturas. Es el reino de Dios manifestándose en cualquier lugar donde se den estas cosas. Y el reino de Dios, como le decía, no es un lugar específico. Nosotros ya estamos viviendo el reino de Dios. Nosotros estamos experimentando el reino. Estamos experimentando los beneficios del reino. Y fue una cosa tan trascendental en Jesús que Jesús dijo, cosas mayores que las que yo hice harán solamente en mi nombre. Lo que pasa es que nosotros entendemos el reino como algo que va a suceder, no como algo que ya está pasando. No como algo que vino, se estableció y ya está sucediendo. Y por eso cuando se presenta la oportunidad de que nosotros ministremos un milagro, ministremos una palabra, ministremos algo que Dios nos esté dando, que pertenezca al reino de Dios, no podemos hacerlo. Primero porque nos falta conocimiento. Estamos desprovistos de la información que necesitamos para hacerlo. Y segundo, no nos vemos capaces de eso precisamente por eso, porque nos falta la autoridad que nos da la palabra al momento. Mira, algo que yo siempre le comento a los muchachos, a los jóvenes de allá, de los Alcarrizos, es que nosotros siempre estamos participando del mundo espiritual. Así. Sea que usted lo crea, sea activamente o no lo crea. Sea que lo crea o no lo crea. Solo que muchas personas participan del mundo espiritual activamente y otros son víctimas del mundo espiritual. ¿Por qué digo víctimas del mundo espiritual? ¿Por qué digo víctimas del mundo espiritual? Porque están como el que anda en lo oscuro, topeteando, tentando, pero no saben exactamente lo que están haciendo. Solamente saben que aquí chocaron con algo y allí con aquello, pero no entienden nada, no ven nada, porque son víctimas del mundo espiritual. Ni siquiera, dice la Biblia, saben en qué tropiezan. Ellos tropiezan, pero ni siquiera saben en qué tropiezan. Por eso, porque andan en medio de la oscuridad, andan en medio de las tinieblas, y no es que no están en el mundo espiritual. Oscurecido. Es que no son participantes activos, sino que son víctimas del mundo espiritual. Ahí llegan los demonios, ahí ellos no saben si es Dios que le está hablando, si no es Dios, si son los demonios. No saben nada porque andan en tropiezo y en tinieblas. Ahora, el reino es lo propio también. El reino de los cielos. ¿A qué vino el reino de los cielos? El reino de los cielos vino a establecer la autoridad del rey del reino. Así es. A decirle al mundo en Cristo Jesús cómo que las cosas funcionan. Por eso Jesucristo hacía énfasis en decir, ustedes oyeron que sus padres dijeron esto y esto. Mas yo le digo, y entonces establecía una revelación del reino, una autoridad del reino. Bueno, la oración modelo de Jesús dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad.
aquí como se hace allá. Así mismo. O sea, es un asunto de autoridad. Definitivamente. Y sabe que me impresiona mucho algo que acabo de pensar con respecto a eso, y es que aparentemente los demonios estaban haciendo lo que querían hasta ese momento. Así es. Pero Jesús hace una afirmación y dice, desde los días de Juan el Bautista, hasta ahora. el reino de los cielos sufre violencia. O sea, hubo que el reino de los cielos se comenzara a establecer en la tierra en esa magnitud, en esa dimensión en la que lo establecieron, lo comenzó a establecer Juan el Bautista, que abrió el camino, pero Jesús lo estableció con fuerza. Cuando se estableció eso, hubo un movimiento, porque antes de Jesús, tú no ves todo este movimiento. No. De que los enfermos, que los endemoniados, que tiene un espíritu no sé qué, y no sé cuándo. O sea, tú no escuchas nada de eso. De hecho, tú no escuchas en el Antiguo Testamento el término demonio. Yo creo que dos veces es mucho si lo escuchas. Exacto. Pero entonces de Cristo para acá, el término demonio hay un alboroto. Exacto, un alboroto. Porque este establecimiento del reino también me está diciendo que la batalla no se acabó, sino que cambió de forma. Exacto. Porque yo, antes del establecimiento del reino, la pelea era cuerpo a cuerpo. Pero entonces en el establecimiento del reino, ya la pelea no es cuerpo a cuerpo. Ya es una pelea totalmente diferente. Ya es la pelea donde yo no tengo que responderle al vecino cuando se pone con sus improperios, con sus ofensas. Porque así no es la batalla. Ya yo no tengo que cuerpo a cuerpo encararlo, sino que ya yo tengo un procedimiento diferente en este reino donde las fuerzas que se requieren no son las fuerzas físicas. Porque las fuerzas que se están moviendo dentro de este reino que sufre violencia, que es muy, muy, muy revolucionario, son fuerzas espirituales. Exacto. Eso trajo el establecimiento del reino. Exacto. También. Y qué bueno que tú lo mencionas porque es necesario, o sea, forma parte del tema de crear la conciencia de lo que es el reino para nosotros. Exacto. Como creyentes. Porque hasta que nosotros no tengamos conciencia de este reino y no creamos en este reino, nosotros no vamos a disfrutar, creyentes y todos, yendo a la iglesia y todo lo demás, nosotros no vamos a poder disfrutar de las bendiciones del reino hasta que no haya esa conciencia, ese conocimiento de lo que es el reino de Dios en nuestras vidas. Un desconocimiento del reino es una iglesia llena de personas, pero que en el 90% necesita, vamos a decir el 80%, ¿verdad? Para no exagerar. En el 80% son personas que siempre necesitan oración, que siempre Santo necesitan Dios. apoyo espiritual, porque se hunden, se mueren, lloran y se sienten mal y no sé qué. Entonces, todas estas cosas que son humanas, que son naturales, que el Señor las entiende, pero incluso te dice, junto con la situación, también yo te he puesto a la salida. Te he puesto el reino, te he puesto mi palabra para que ésta sea lámpara a tus pies y que tú puedas caminar con paso firme. Ahora, mi esposa leía una escritura ayer donde decía, buscas en Proverbio, tú haces las cosas a tu manera y después quieres echarle la culpa a Dios, ¿verdad? De lo que te pasa. Uh-huh. Quieres hacer cosas y buscas cosas y luego entonces quieres culpar a Dios por las consecuencias de tus cosas. Y esos son los cristianos rebeldes que gritan, que lloran, que hacen berrinche en la presencia de Dios porque no me diste lo que te pedí, porque Señor, que tú sabes que estoy orando y no sé qué, no sé cuándo. Esas son gente que no conocen el reino, porque el reino no funciona con mi deseo, no funciona con mis lágrimas, no funciona con mi queja. El reino no funciona así. Al reino, lo único que le funciona, para que usted tenga aquí, vamos a decir aquí un consejo práctico del reino. El reino funciona diciendo siempre en tus oraciones, en tus palabras, Señor, tu palabra dice. Así que funciona el reino. El reino no funciona con mi queja. Ahora, cuando yo le digo al Señor, tu palabra dice, yo le estoy hablando de su propio reino y Él no se contradice en su reino. Esas ahora, son las reglas, la ley del reino. Cuando yo estoy apegado a las reglas que aquí están,
yo tengo la autoridad para poder decirle, Señor, tu palabra dice, porque tampoco no es que yo voy a acercarme aquí con 500,000 defectos a querer hacer un reclamo sobre algo en lo cual yo no tengo autoridad. Sí, porque es que en el reino no puede faltar la honra. El Señor dice en el Salmo 50, verso 14, si mal no recuerdo, dice, eh, invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Para yo poder invocar la palabra de Dios, yo debo honrar esa palabra. Y qué bueno que lo mencionas ahora, porque quiero eh, ahora presentar algo que es muy importante que nosotros conozcamos en este tema del reino. Y es precisamente, quiero usar para eso la parábola, una de las parábolas más famosas del Señor Jesucristo, que es la parábola del sembrador. En la parábola del sembrador, donde se habla de la palabra de la semilla como la palabra del reino, el Señor menciona 4 posiciones donde cae la semilla. Una cae junto al camino, otra cae en pedregales, otra cae entre espinos, otra cae en buena tierra. Pero quiero destacar, resaltar de estas a la que cayó entre espinos, que dice que son aquellos que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. En Mateo dice que son los que oyen la palabra, lo dice un poquito con otras, lo mismo pero con otras palabras, dice, son los que oyen la palabra, pero entonces vienen los afanes del siglo y el engaño de las riquezas y hacen que la palabra se haga infructuosa. Exacto. Pues, mira esta realidad, Darling, que las compartimos nosotros con ustedes. Nosotros vivimos en un mundo de constante cambio, un mundo que pudiéramos decir una palabra, es una revolución de cambios. Es mucho movimiento. De manera que el mundo ser así exige a los que vivimos en el mundo que nos adecuemos a ese movimiento cambiante. Porque el que no lo hace, ¿qué sucede? Bueno, se va quedando atrás. Se va quedando rezagado, se va quedando desactualizado. Son antisociales. Sí. Ahora, ¿cómo pudiéramos nosotros llamar eso? Bueno, eso se puede definir en una palabra llamada los afanes de la vida o los afanes del siglo, como dice la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Pues tenemos que trabajar por lo menos por los intereses más sanos, bueno, porque debo mantener un hogar, debo pagar una renta, debo pagar servicios, debo alimentarme, debo vestirme. Y eso significa un afán, porque hay que hacerlo. Pero entonces pueden haber otros intereses, como yo quiero enriquecerme. Exacto. O yo tengo mis proyectos, yo tengo mis planes, porque yo tengo propósito de darme buenos gustos, buenos placeres. Y de eso no estamos ajenos los Porque cristianos. una cosa es tú, obviamente, vivir, sobrevivir y buscar metas, ¿verdad? Metas, vamos a decir así, en pos del crecimiento, de alguna forma. Y otra muy distinta es tú meterte en un afán por esas metas. Cuando tú ves una gente que coge 3, 4 trabajos, que está en un desasosiego de vida muy fuerte, entonces ya tú estás identificando que hay un problema de conducta en esa persona, de que no, fíjate que las personas que tú ves en el mundo, los grandes millonarios del mundo, son personas que no pueden ni comer. No tienen tiempo. No, que no pueden comer porque ya sus estómagos están comprometidos, ¿verdad?, con algunas situaciones de salud, por razón de que siempre estaban tan empeñados y afanados por el trabajo y el conseguir que se olvidaron de la Sí, salud, ciertamente. de su cuerpo físico, y ahora tienen todo lo que necesitan, pero no pueden usarlo. Y nosotros estamos de acuerdo con el trabajo, con el esfuerzo, con la búsqueda de los sueños, pero siempre desde la perspectiva del reino. Mateo capítulo 6, verso 33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas las Todas cosas. las cosas. Mira, yo reflexionaba ayer y hablaba con algunos hermanos. Eh, bueno, soy muy, ¿qué palabra usaría para definirme en este momento? Yo soy muy,
muy dado con las escrituras. Yo tengo que hacerlo todos los días. Yo no lo hago un día sí y después la otra semana. No, todos los días yo estoy ocupado en las escrituras. Eso es mi vida, literalmente. Eso es, y si lo puedo llamar de otra forma, esa es mi pasión. Pero entonces, bueno, yo también tengo mis necesidades. Y esas necesidades exigen que yo me prepare en ciertas áreas para entonces desempeñarme en una labor que me genere ingresos que me permitan sufragar mis necesidades. Y así estoy en programación, estoy en sonido y estoy en otras cosas más. Pero yo reflexionaba y decía, bueno, mira, tengo una hora estudiando sonido, pero hace rato estaba estudiando programación. Imagina que todo eso empiece a ocupar mi vida e incluso empiece a ocupar los momentos que yo le dedico a las escrituras. ¿Qué va a pasar? Que yo me voy a llenar de eso, me voy a llenar de teorías, me voy a llenar de conocimientos, me voy a llenar de actitudes, de habilidades, pero de lo que es más importante en mi vida, que es la palabra de Dios, eso se va a ir menguando, eso va a ir menguando y no solo va a ir menguando, que va a llegar un momento en que se me va a olvidar eso también. Entonces, nosotros los que participamos de este reino, tenemos que tener cuidado que los afanes de la vida, que las ocupaciones no nos quiten a nosotros el lugar de la meditación de la palabra de Dios, que debe ser todos los días. Como dice la Escritura, de día y de noche meditar en esta palabra. Porque no solamente es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, que está muy bien dicho, como Darlene lo acaba de citar, de Mateo capítulo 6, porque es el paso más importante que nosotros debemos asumir. Pero esta palabra, que es la justicia de Dios, que es la justicia del reino, si yo dejo de conocerla, yo dentro de la iglesia inclusive, simplemente lo que voy a estar ocupando es la posición de alguien que está sentado en una banca. Simplemente voy a estar ocupando la posición de un religioso, de uno que va a la iglesia los domingos o los lunes. Pero yo no voy a estar participando de cosas que van más allá, que son más importantes y que solamente las adquiero mediante la meditación de esta palabra, porque he dejado que los afanes de la vida me abrumen y ahoguen esta palabra. Y entonces allí va a suceder lo que le sucedía a los gentiles en la época, como le aconsejaba el apóstol Pablo a los Efesios: no anden como ellos, que andan en la vanidad de su mente, porque ellos tienen el entendimiento entenebrecido, están ajenos de la vida de Dios, están ajenos de las promesas del reino por la ignorancia que hay en ellos. Porque de la única manera que yo conozca las bendiciones, las bondades del reino es mediante la palabra de Dios. No hay otra forma. Y si yo no lo hago, bueno, entonces lo otro es que el apóstol Pablo sigue diciendo allí, para cerrar esta parte, que una de las evidencias de las nuevas criaturas es que ellos renuevan el espíritu de su mente. Vestidos del nuevo hombre que conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. O sea, yo estoy llamando, yo como nueva criatura debo estar ejercitándome en la renovación de mi entendimiento, del conocimiento que yo adquiero mediante la palabra de Dios. Esa es una evidencia de que tú eres nueva criatura. Cuando tú eres nueva criatura, tú estudias la palabra de Dios. Tú te llenas de ese conocimiento. Cuando tú no lo haces, bueno, eso no está diciendo que tú eres una nueva criatura. Eso está diciendo es otra cosa. Y eso por decírtelo de esa manera, ¿verdad? Pero estamos hablando que tú te estás privando de las bendiciones del reino porque tú no conoces el conocimiento no tienes el conocimiento del reino. Entonces el llamado de nosotros en este día es que tú te aboques al conocimiento del Hijo de Dios, que es el que nos ha trasladado al reino de Dios. Y como dice el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, verso 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando en toda sabiduría. Porque esa palabra es la que me hace a mí tener un entendimiento abierto a lo que Dios tiene para nosotros en este reino. Eso es así. Como le decíamos bueno, de todo lo que le hemos dicho, pero le decíamos que el reino no es un lugar al que usted va a acceder en algún momento de su vida, sino que inmediatamente se hace el nuevo nacimiento, se da el nuevo nacimiento en la vida de las personas. Ya somos un participante activo del reino de los cielos. Jesús
le dijo a los discípulos algo en Mateo capítulo 11, verso 11, decía, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, entre los que nacen de mujer. Pero el más pequeño del reino de los cielos es mayor que él. Eso es hablar sobre Juan el Bautista y la comparativa de Jesús a los del reino, a los que nacen del reino. Y el reino no es que nacen solamente en Jerusalén, no. En todo el mundo, de donde quiera Dios se está levantando gente de reino, gente que tiene una mentalidad superior, como la Biblia habla de Daniel, que tenía una mente superior, era una persona que el reino el reino de Dios era lo primordial para él. Él no vivió en el Nuevo Testamento, pero nosotros podemos ver que tenía una experiencia de reino porque 3 veces oraba Daniel con las puertas abiertas. Y aún habiendo un edicto contrario de muerte sobre él y su casa, sobre él y su vida, pues no dejó de orar y mantuvo su vida de fe por encima de su propia vida. Y al momento en el que el edicto tenía que cobrarse por razón de que había una desobediencia a supuestamente al rey natural, pero él estaba en total consonancia con el rey del reino, entonces lo que pasaba en lo terrenal no tiene efecto sobre aquellos que son reyes que están con el rey del reino. Así es. Por eso cuando echan a Daniel en el foso de los leones, el rey estaba echado a temblar, porque él decía, este hombre yo sé que es un hombre de reino. Tengo que echarlo porque esta gente me están insistiendo, pero y todavía va en la mañana, no pudo dormir y va en la mañana. Daniel, tú estás allí. No este Daniel, sino el de las escrituras. Tú estás allí. Y él respondió, sí, yo estoy bien, tranquilo, rey. Entonces, es simplemente entrar, como dice Daniel al final de la expresión del apóstol Pablo, tener una mente diferente, una mente renovada, una mente que va a otro nivel, que entiende a Dios en otra esfera. Nosotros no podemos pasarnos 15, 10, 20 años sentados en una calentando bancas en una iglesia, cuando hay tanto trabajo que hacer y hay tantas cosas que amerita el reino y que necesita el reino para este tiempo. No podemos perder el tiempo. Tenemos que ser partícipes de lo que Dios quiere hacer. La Biblia dice que todo aquel que está en Cristo, que es la vid, lleva muchos frutos. Y esa es la voluntad. No le interesa al Señor lo infértil, no le interesa al Señor lo que no da buen fruto. Nuestro Dios es productivo. Es productivo. Entonces, cuando nosotros venimos a este camino, tenemos que ser productivos. No venir como que nos inscribimos a un club distinto ahora. Bueno, estaba en un club de básquet, ahora estoy en un club de fe. En un club de iglesia, ¿verdad? Y ahí divido el tiempo entre los dos clubes. No, de eso no se trata. El reino debe ocuparlo todo en nuestra vida. Y todas las demás cosas deben ser añadidas al reino, no el reino añadido a tu agenda, exacto, a tus cosas, a tu vida apretada. No. Tiene que ser lo inverso. Todas esas cosas deben estar sujetas al reino. Y eso es lo que queríamos enseñar en este hermoso día. Queríamos bendecir al Señor con esta palabra y a ustedes también, para que ustedes puedan entender o tener una idea de por dónde es que a Dios le interesa que camine nuestra mente con respecto al reino. Así que, amados, entonces la palabra final de todo esto es que no andemos como andan los demás en la vanidad de su mente, que están ajenos de la vida de Dios, de la naturaleza divina, de las bendiciones del reino, por la ignorancia que hay en ellos. No seamos duros de corazón, escuchemos esta palabra, guardémosla, pongámosla en práctica y empecemos a conocer este reino al cual nosotros hemos sido introducidos para así poder recibir las bendiciones. No podemos seguir pasando tantos años sin ver progresos. La Biblia dice que la senda de los justos va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Y usted tiene que hacer un alto en el camino y decir, ya va, pero ¿qué está pasando? ¿Dónde está el progreso? ¿Dónde está el avance? Bueno, el conocimiento de Dios mediante su palabra me hace a mí avanzar en el reino, porque por medio de ella crecemos para salvación, dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2. Amén. Así que, hermanos, Dios me les bendiga.
Espero que usted pueda compartir esta palabra también con otros para que sean edificados, sean fortalecidos, sean establecidos en la fe, sean establecidos en este reino del cual nosotros somos participantes por la gracia y la misericordia de Dios. Así es. Así que les bendecimos. Dios les bendiga y Dios les guarde. Esperamos verlos en la próxima semana con un tema más de gran bendición para ustedes. Cuando vean este programa, ¿verdad? En cualquier lugar, momento, circunstancia que ustedes lo vean, por favor déjenos sus comentarios, son muy importantes para nosotros para saber cuál es el resultado, la aceptación y cuál es, ¿verdad?, su idea sobre lo que estamos hablando, que para nosotros también es muy importante. Que Dios le bendiga. Por esta parte se despide nuestro hermano Daniel Ruiz y su servidor Darlene Ureña. Hasta una próxima entrega. Dios les bendiga. Shalom.